Hermanos y hermanas del Imperium Eterno, yo soy el escriba supremo del Administratum, guardián de los registros que revelan la verdadera naturaleza de cómo el Imperium de la humanidad funciona realmente. Y hoy voy a compartir contigo una verdad que es más aterradora que cualquier invasión alienígena, más destructiva que cualquier traidor, más fundamental para la ruina potencial del Imperium de lo que casi nadie comprende. La burocracia. Cuando hablas sobre lo que podría destruir el Imperium, las personas hablan sobre el caos, hablan sobre los Tyranids, hablan sobre los Orcs, pero la verdad que nadie quiere admitir es que lo que realmente está destruyendo el Imperium, lo que realmente lo está sofocando, lo que realmente lo está llevando hacia la lenta extinción, es la burocracia. La burocracia del Administratum es tan compleja, tan vasta, tan fundamentalmente disfuncional, que es literalmente imposible que funcione. Un individuo que nace en el Imperium hoy no será capaz de completar ciertos trámites burocráticos incluso en el momento de su muerte, 10.000 años después. Los documentos necesarios para aprobar una transferencia de población pueden tomar siglos. El papeleo requerido para reasignar un funcionario a una posición diferente puede, literalmente, resultar en la muerte del funcionario antes de que sea procesado. Lo que voy a revelarte en este video es cómo una institución que fue supuestamente diseñada para administrar un imperio se ha convertido en una máquina de ineficiencia tan absoluta que está efectivamente impidiendo que el imperio funcione. Como funcionarios están, literalmente, trabajando contra los intereses del Imperium mientras creen que están sirviendo. Cómo el papeleo ha llegado a ser más importante que el bienestar de billones de humanos. Prepárate, porque lo que descubrirás aquí mostrará que el mayor enemigo del Imperium no es un adversario externo, es la burocracia de su propio sistema. Punto 1. Los orígenes del caos burocrático. Cómo un sistema perfecto se convirtió en pesadilla. Para entender cómo la burocracia del Imperium se volvió tan brutal, tan disfuncional, tan capaz de destruir vidas sin el más mínimo remordimiento, debemos viajar atrás al comienzo del Imperium. Durante la era de los imperios antiguos, durante los días oscuros de la tecnología, cuando la humanidad aún controlaba tecnología verdaderamente extraordinaria, la administración de un imperio no era particularmente difícil. Las máquinas podían procesar información, los computadores podían hacer decisiones. La burocracia era automatizada, era eficiente, era fundamentalmente funcional. Pero luego vino la caída del conocimiento. Vino la era de la herejía. Vino la pérdida de la tecnología de máquinas inteligentes. Y el Imperium se enfrentó con una crisis existencial. ¿Cómo administrar un imperio que abarcaba 1.000.000 de mundos sin la tecnencia inteligente que había sido utilizada para hacerlo? La solución que fue propuesta fue simple: crear burocracia humana, crear jerarquías de humanos que fueran responsables de administrar diferentes aspectos del Imperium, crear sistemas de paperwork y procedimientos que fueran lo suficientemente simples que los humanos pudieran, en teoría, seguirlos. Lo que fue supuesto para ser una solución temporal se convirtió en permanente. A lo largo de los milenios, los procedimientos fueron añadidos. Las capas de supervisión fueron añadidas. Los niveles de aprobación fueron añadidos. Cada vez que algo salía mal, en lugar de simplificar el sistema, lo que fue hecho era añadir más regulaciones para prevenir que sucediera de nuevo. El resultado después de 10.000 años es un sistema que es tan complejo, tan lleno de redundancias, tan fundamentalmente ineficiente, que es prácticamente imposible que funcione. Los documentos que son requeridos para completar una transacción simple
pueden número en cientos. Los oficiales que deben revisar y autorizar la transacción pueden ser docenas. El tiempo requerido puede ser años. Punto 2. La escala de la pesadilla. Números que desafían la comprensión. Para verdaderamente entender la brutalidad de la burocracia imperial, necesitas entender la escala de lo que está siendo administrado. El Administratum es responsable de la administración de aproximadamente 1 millón de mundos. 1 millón. Cada mundo tiene una población que oscila entre millones y decenas de miles de millones. Cada mundo requiere administración. Cada mundo genera papeleo. Se estima que el Administratum emplea aproximadamente 400.000 millones de funcionarios. 400.000 millones de personas cuyo trabajo es procesar papeleo. 400.000 millones de personas cuya función es asegurar que la burocracia continúa funcionando. Piensa sobre eso. El Administratum es aproximadamente del tamaño de la población de un mundo mediano. Existe únicamente para administrar el sistema. No produce nada, no defiende el Imperium, simplemente procesa papeles. Y lo que es más aterrador es que incluso con 400.000 millones de funcionarios trabajando constantemente, el Administratum está aún hundido bajo un backlog de trámites que es estimado en cientos de años. Hay solicitudes que fueron presentadas hace 1000 años que aún no han sido revisadas. Hay documentos que han estado en espera de aprobación por más de la edad de un imperio humano ordinario. El volumen de papeleo que es generado es tan masivo que los archivos del Administratum ocupan estructuras colosales. Hay edificios enteros dedicados únicamente a almacenar papeleo. Hay mundos enteros que son utilizados únicamente como centros de almacenamiento de documentos. Punto 3. Los procesos infinitos. ¿Cómo completar nada? Comencemos con un ejemplo específico. Digamos que quieres transferir una población de 100 millones de personas de un mundo a otro. Parece simple, ¿verdad? Simplemente transporta a las personas. Pero en realidad hay un proceso que debe ser seguido. Primero, debes presentar un formulario de solicitud de transferencia de población en triplicado. Cada copia debe ser notarizada por un funcionario autorizado. Debe ser presentada al Departamento Regional de Poblaciones. El Departamento Regional de Poblaciones revisará tu solicitud durante aproximadamente 2 a 5 años. Durante este tiempo, pueden enviar solicitudes de aclaración. Debes responder a cada solicitud dentro de 6 meses, o la solicitud es automáticamente rechazada y debes comenzar el proceso nuevamente. Si tu solicitud es aprobada por el Departamento Regional, debe ser enviada al Departamento Sectorial. El Departamento Sectorial realizará su propia revisión, que puede tomar otros 3 a 10 años. Pueden solicitar estudios de impacto ambiental. Pueden solicitar análisis de productividad. Pueden simplemente solicitar la recompilación de todos los documentos en un formato diferente. Si el departamento sectorial aprueba, debe ser enviado al Administratum Central en Terra. Aquí, el documento debe ser revisado por aproximadamente 20 departamentos diferentes. Cada departamento puede rechazarlo. Si alguno rechaza, toda la solicitud es rechazada y debes comenzar nuevamente. Si todos los departamentos aprueban, entonces el documento es compilado en un informe masivo que puede tener cientos de miles de páginas. Este informe es luego enviado a los altos señores de Terra para aprobación final. Los altos señores pueden tomar años para simplemente leer el informe. Pueden ordenar revisiones. Pueden solicitar información adicional o pueden simplemente, sin ninguna explicación, negar la solicitud. El tiempo total para este proceso, en el mejor de los casos, es 20 a 30 años. En casos normales, es 50 a 100 años. En casos complicados,
puede ser varios siglos. Ahora, durante todo este tiempo, la población que está esperando ser transferida está viviendo en condiciones de limbo. Pueden haber sido informados que serán transferidos, pueden haber comenzado a prepararse, pero la transferencia nunca sucede. Años pasan, décadas pasan, siglos pasan. Eventualmente, los miembros originales de la población mueren y sus hijos y nietos continúan viviendo en un estado de espera burocrático que puede nunca ser resuelto. Momento de llamada a la acción. Si reconocéis que esta información sobre la burocracia brutal es importante para comprender cómo el Imperium realmente funciona, si entendéis que los procedimientos son más importantes que las personas, entonces os insto a que demostréis vuestro reconocimiento de esta verdad de dos formas. Suscribíos a este canal de análisis burocrático. Este es un espacio donde la disfunción fundamental del Administratum es analizada sin propaganda, donde la realidad de cómo el Imperium administra billones de vidas es revelada. Segundo, dad like a este vídeo. Demostrad que queréis que la verdad sobre la burocracia sea conocida, que los algoritmos den preferencia a contenido que cuestiona la eficiencia del Administratum. ¿Lo haréis? Punto 4. La solución que nunca viene, cuando el sistema se arregla a sí mismo en la dirección equivocada. Lo que es verdaderamente aterrador sobre la burocracia del Administratum es que no es una disfunción accidental, es una disfunción sistemática que es reforzada continuamente. Cuando un problema surge en el Administratum, cuando algo sale mal, la respuesta nunca es simplificar el sistema. La respuesta es siempre añadir más regulaciones, más supervisión, más papeleo. Hace aproximadamente 2000 años, una provincia entera del Imperium fue perdida porque un documento crítico fue mal procesado, causando que una flota de suministro fuera redirigida hacia un mundo equivocado. Cuando fue investigado, en lugar de reconocer que el sistema de procesamiento de documentos era defectuoso, el Administratum decidió que lo que realmente necesitaba era mejores procedimientos de verificación. Fueron añadidos nuevos procedimientos. Los documentos ahora tenían que ser verificados no una vez, sino 5 veces. Tenían que ser revisados por oficiales en diferentes departamentos. Tenían que tener códigos de verificación especiales. El resultado fue que los procesos se volvieron aún más lentos. El backlog creció aún más grande. Más errores fueron cometidos porque el sistema era aún más complejo. Cuando esto fue reconocido, en lugar de simplificar, el Administratum añadió aún más procedimientos de verificación. Ahora, hay documentos que requieren más de 30 puntos de verificación antes de poder ser procesados. Es como si el Administratum estuviera en un ciclo de retroalimentación positiva, donde cada intento de arreglar el problema lo empeora. Pero en lugar de reconocer esto, en lugar de intentar romper el ciclo, el Administratum simplemente continúa escalando, continuamente haciendo el sistema más y más complejo. Punto 5. Los funcionarios atrapados cuando el sistema consume a sus servidores. Aquí hay algo que es frecuentemente pasado por alto. Los funcionarios del Administratum no son malvados. La mayoría de ellos están genuinamente intentando servir al Imperium. El problema es que el sistema que están sirviendo es fundamentalmente disfuncional. Un funcionario medio del Administratum puede pasar su vida entera procesando un pequeño aspecto del sistema. Puede pasar 50 años revisando solicitudes de transferencia de población. Puede procesar quizás 100 solicitudes durante toda su carrera. Cada solicitud toma años. Este funcionario probablemente cree que está haciendo algo importante. Probablemente cree que está asegurando que la burocracia funcione correctamente. Pero en realidad,
Es un engranaje en una máquina que no tiene ningún propósito excepto perpetuarse a sí misma. Lo que es más aterrador es que muchos funcionarios nunca ven los resultados de su trabajo. Un funcionario que autoriza una solicitud de transferencia de población puede nunca saber si la población fue transferida realmente. Puede que la solicitud sea enviada al siguiente departamento, donde se queda durante años y finalmente es rechazada. El funcionario original nunca sabrá que su trabajo fue en vano. Algunos funcionarios devienen tan desilusionados que comienzan a sabotear activamente el sistema, comienzan a rechazar solicitudes deliberadamente, comienzan a perder documentos, comienzan a añadir requisitos adicionales que saben que no pueden ser cumplidos. Pero incluso la sabotaje es absorbida por el sistema. Simplemente resulta en más papeleo, más procedimientos de revisión, más burocracia. Punto 6. El precio en vidas humanas. La estadística brutal. Ahora vamos a hablar sobre lo que realmente importa, el costo en vidas humanas. Se estima que aproximadamente 100 millones de personas mueren cada año en el Imperium simplemente como resultado de la ineficiencia burocrática. 100 millones. Eso es más que la población de muchos mundos. Es como si un planeta entero de ciudadanos imperiales fuera borrado del mapa anualmente simplemente porque el Administratum no puede procesar sus solicitudes lo suficientemente rápido. Algunas de estas muertes son directas. Una solicitud de suministros de alimento es retrasada durante 10 años. El suministro de alimento que fue aprobado eventualmente llega, pero llega después de que la población ha muerto de hambruna. El Administratum completó el proceso. Simplemente tomó más tiempo que la capacidad de las personas de sobrevivir. Otras muertes son indirectas. Una solicitud de recursos médicos es rechazada porque fue presentada en el formato incorrecto. Una población que está siendo devastada por una plaga no recibe tratamiento porque el papeleo no fue procesado correctamente. La población muere y es registrada como un fracaso del sistema médico, no como un fracaso de la burocracia. Lo que es más aterrador es que estas muertes no son consideradas como tragedia en el Administratum, son consideradas como parte del costo operacional normal. El sistema acepta que un cierto número de ciudadanos morirán como resultado de retrasos burocráticos. Esto es factorizado en los presupuestos. Es considerado inevitable. Punto 7. Los archivos perdidos. Cuando la burocracia se come a sí misma, hay un fenómeno particularmente extraño que ocurre en el Administratum. Documentos que simplemente desaparecen. Cuando un documento es presentado al Administratum, es registrado en un sistema de indexación masivo. Cientos de copias son hechas. Las copias son enviadas a diferentes departamentos. Las copias de las copias son hechas, pero ocasionalmente un documento simplemente desaparece y todo rastro de ella es perdido. No hay registro de que fue jamás presentada. No hay copia en ningún archivo. ¿Qué sucede entonces? El ciudadano que presentó el documento originalmente no lo sabe. Continúa esperando una decisión. Después de varios años de espera, se da cuenta de que algo está mal y vuelve a presentar el documento. Pero ahora está presentando un duplicado, que es tratado como una nueva solicitud. Los registros sugieren que aproximadamente 30% de todo el papeleo procesado por el Administratum eventualmente desaparece. Es como si el sistema estuviera comiendo su propio producto. Lo que es verdaderamente absurdo es que cuando documentos reaparecen, cuando se descubre que estaban en algún archivo equivocado, el Administratum no reconoce que esto indica un fallo fundamental en el sistema. En cambio, lo trata como un problema de indexación
y añade más procedimientos de verificación de índice. Punto 8. Los reformadores fracasados. ¿Quién intentó y falló en arreglar el sistema? A lo largo de la historia del Imperium, ha habido individuos que reconocieron que la burocracia era un problema y que intentaron reformarla. Todos han fracasado. Hace aproximadamente 3000 años, un administrador particularmente ambicioso propuso una reforma radical del Administratum. Propuso que los procedimientos fueran simplificados. Propuso que la aprobación de múltiples capas fuera eliminada. Propuso que se creara un sistema de computadora mejorado para procesar documentos más rápidamente. El Adeptus Mechanicus fue consultado. Dijo que crear computadoras mejoradas era herético. El Administratum rechazó la propuesta. Hace aproximadamente 2000 años, otro reformador propuso que al menos algunas funciones del Administratum fueran simplemente eliminadas. Propuso que no todos los mundos necesitaban ser administrados de manera igual. Propuso que algunos mundos podrían ser dejados más o menos solos. Esta propuesta también fue rechazada. El Administratum argumentó que el control centralizado era crítico para la estabilidad del Imperium, que sin supervisión completa, la rebelión sería inevitable. Hace apenas 100 años, un reformador moderno propuso que el Administratum estableciera un plazo máximo para procesar solicitudes. Propuso que si una solicitud no era resuelta dentro de 5 años, sería automáticamente aprobada. Esta propuesta fue rechazada casi universalmente. Los funcionarios argumentaron que esto resultaría en solicitudes siendo aprobadas sin la debida supervisión, que esto sería caótico. Lo que todos estos reformadores descubrieron es que el sistema es casi imposible de cambiar desde adentro, porque el sistema se perpetúa a sí mismo. Los funcionarios que podrían hacer cambios tienen invertido toda su carrera en el sistema actual. Los cambios que amenazan el sistema son rechazados porque no hay incentivo para cambiar. Punto 9. Comparación con el caos. Una verdad incómoda. Aquí hay una verdad que nadie en el Administratum quiere admitir. El caos es probablemente más eficiente que el Administratum. El caos es destructivo, es corrupto, es malvado, pero es eficiente en su maldad. Un líder caótico puede hacer una decisión y ejecutarla. Puede tomar acciones sin necesidad de aprobación de múltiples capas de supervisión. El Administratum, por otro lado, es tan ineficiente que es prácticamente incapaz de tomar acción alguna. Los reformadores pueden proponer cambios, pero esos cambios deben ser aprobados por múltiples departamentos. Por el tiempo que la aprobación es ganada, el mundo ha cambiado y el cambio propuesto es ya irrelevante. Si alguien tuviera que elegir entre ser gobernado por el Administratum corrupto o por un señor del caos eficiente, podrían razonablemente argumentar que el señor del caos sería una mejora. Al menos con un señor del caos, eres consciente de que estás siendo oprimido y sabiendo que existe una alternativa. Con el Administratum, estás siendo oprimido por procedimiento, por papeleo, por un sistema tan abstracto que es prácticamente imposible de culpar a un individuo específico. Punto 10. El futuro de la burocracia. El colapso lento. ¿Cuál es el futuro de la burocracia del Administratum? Los registros sugieren una trayectoria que es fundamentalmente insostenible. El backlog de documentos sin procesar está creciendo exponencialmente. Cada año, el Administratum procesa documentos que fueron presentados años atrás. Cada año, nuevos documentos son presentados. Cada año, la brecha crece. Se estima que en aproximadamente 100 años, el backlog será tan grande que virtualmente ningún nuevo documento podría ser procesado. El Administratum estaría completamente ocupado procesando documentos antiguos, incapaz de responder a nuevas solicitudes. Lo que sucedería entonces
es desconocido. Posiblemente el Administratum simplemente colapsaría. Posiblemente regiones del Imperium que fueron severamente administradas comenzarían a desarrollar sus propios sistemas de gobierno. Posiblemente el Imperium se fragmentaría. Pero lo que es probable es que el Administratum no tomará acción proactiva para prevenir este colapso. Continuará añadiendo más procedimientos, continuará resistiendo reforma, continuará perpetuándose a sí mismo, incluso conforme que está destruyendo el Imperium que se supone que debe administrar. Conclusión. He caminado contigo a través de la burocracia más brutal del universo, a través de un sistema que fue supuestamente diseñado para administrar un imperio, pero que se ha convertido en una máquina de ineficiencia tan absoluta que está efectivamente sofocando el Imperium. Lo que hemos descubierto es que el Administratum es un sistema que se perpetúa a sí mismo, que resiste reforma, que consume recursos y vidas sin proporcionar nada de valor en cambio. Es un sistema donde los procedimientos son más importantes que las personas, donde el papeleo es más importante que el propósito. Lo que es más aterrador es que no hay perspectiva de mejora. El sistema es demasiado vasto, demasiado complejo, demasiado enraizado en la cultura imperial para ser significativamente reformado. Pregunta final para los espectadores. Pero ahora, debo preguntarte, ¿ves la burocracia del Administratum en tu propia vida? Porque aunque vivimos en un mundo diferente del Imperium, la burocracia no es un concepto único de ficción de ciencia. Es una realidad de cualquier institución lo suficientemente grande. Hay gobiernos burocráticos en el mundo real. Hay corporaciones burocráticas. Hay sistemas que se han vuelto tan complejos, tan llenos de procedimientos, que se encuentran a sí mismos incapaces de funcionar. ¿Has experimentado alguna vez una burocracia que parecía completamente irracional? ¿Has intentado alguna vez navegar un sistema donde los procedimientos parecen ser más importantes que el resultado? Hay un área de tu vida donde sientes que estás siendo sofocado por papeleo, por procedimiento, por un sistema que se ha vuelto demasiado complejo. Déjame un comentario. Cuéntame sobre tu experiencia con la burocracia. Cuéntame si has visto sistemas que parecen estar diseñados para ser disfuncionales. Cuéntame si crees que el Administratum es un reflejo exagerado de lo que es verdaderamente posible en el mundo real. He sido tu escriba supremo del Administratum, revelando la verdadera naturaleza de la burocracia imperial. Pero la verdad más importante es que la burocracia no es simplemente un problema en el Imperium. Es un problema en cualquier institución que crece lo suficientemente grande. La solución no es añadir más procedimientos. Es reconocer que en algún momento la complejidad se vuelve contraproducente. Es reconocer que los procedimientos deberían servir un propósito, no el propósito de los procedimientos. Cuídate bien y reflexiona sobre la burocracia en tu propia vida.